Bien, estamos de vuelta con más y en anteriores ocasiones hemos tenido oportunidad de hablar acerca de ciberseguridad. Sin embargo, hay un concepto interesante en materia de ciberseguridad científica y forense. Y para ello, para conocer un poco más acerca de este aspecto, está con nosotros esta mañana el doctor Reinaldo Mayol, quien es pues doctor en ingeniería, criptografía. Y vamos a entender un poquito de qué va, además de director de ciberseguridad Velasco Calle de Alemán, esto también pues miembro de la Cripto Red. Doctor Mayol, bienvenido, buen día. Muy buenos días, Ricardo, y muy buenos días a todos tus oyentes y a todo Panamá. A ver, cuando hablamos de ciberseguridad, la connotación que nos llega inmediatamente es mantener el rigor en cuanto a evitar ser víctimas de cualquier tipo de fechoría a través de plataformas digitales. Esto guarda relación directamente con ello. Sí, sin ninguna duda, es la primera fase y quizás la fase más importante del proceso de ciberseguridad es efectivamente la prevención y lo que yo llamo el sentido común cibernético. Sin embargo, ahí no se queda. Inevitablemente van a ocurrir incidentes de seguridad, por lo tanto hay varias etapas adicionales. La primera de ellas es efectivamente lidiar con el incidente en el momento que está ocurriendo para minimizar su impacto. Eso significa reducir las posibilidades de que el atacante pueda hacer todo lo que desea, reducir la cantidad de información que se puede llevar y además entender de qué se trata el incidente, porque eso modifica la forma de responder. Y después hay un proceso de análisis forense en que necesitamos efectivamente, y esto se conecta con tu introducción, en que necesitamos definitivamente entender cómo fue que ocurrió. Hay varias preguntas que siempre se contestan. ¿Cómo entró el atacante? ¿Hasta dónde llegó? Porque muchas veces el punto de entrada no es necesariamente donde él queda confinado. Y además de eso, saber qué controles de seguridad fallaron, porque es la única forma de aprender, de hacer un proceso post-mortem para aprender del incidente y que este incidente tenga una menor probabilidad de volver a ocurrir. Y hay un elemento adicional que tiene que ver con efectivamente el tema legislativo. Si nosotros no controlamos desde el punto de vista regulatorio el manejo de la ciberseguridad, lo estamos dejando a la buena intención de los responsables. Cometemos errores en el proceso de recolección de evidencias, lo cual nos dificulta enormemente efectivamente llevar ante la justicia a los responsables, o nos encontramos con una justicia que no sabe de qué está hablando. Por lo tanto, como ves, hay varias etapas y varios entes involucrados. Ahora, esta explicación nos lleva a pensar de inmediato en cuáles son esas áreas de mayor vulnerabilidad o más propensas a ataques cibernéticos. Pensaríamos únicamente que de pronto una entidad financiera y demás, pero también hay información que es atacada y que se requiere por parte de los criminales. O Mira, requieren. tu pregunta es excelente. Y te la voy a contestar en varias partes. En primer lugar, la banca lleva muchos años preparándose porque lleva muchos años siendo víctima. Y además, pues en el ideario público, efectivamente, está de que la banca es un objetivo importante y de hecho lo es. Sin embargo, hoy las estadísticas dicen que el sector comercio es el sector más afectado, sobre todo después de la pandemia y durante la pandemia. Porque claro, nos fuimos a la casa, la gente empezó a comprar por internet, sin muchas regulaciones, los comercios no estaban preparados, pero tenían que dar respuesta de manera rápida. Y hoy el sector comercio es uno de los sectores más afectados. El sector salud es otro sector muy afectado, porque además de que hay datos personales que luego se utilizan con fines no lícitos por los atacantes, se ha ido creando un mercado en que algunas empresas compran datos personales o roban datos personales de salud para luego venderlas a algunas aseguradoras. Y entonces, claro, eso significa costos más altos en cuanto a los sistemas de salud. Pero además, desde el punto de vista ahora ya no de sector de la economía, sino de tipo de incidente,
estamos viendo en las estadísticas del año pasado que apenas acaban de salir. Las estadísticas de seguridad salen más o menos para un año y acaban de salir las del 2022. Estamos viendo que donde más daño nos están haciendo es en la identificación de usuarios, es decir, en el robo de password y contraseñas, de password, de mecanismos de autenticación de los usuarios. Por una razón que ya se venía dando antes de la pandemia, Ricardo. Y es que los atacantes saben que con más éxito o menos éxito, los administradores tienden a cuidar sus servidores. Pero saben también que con muy poco éxito cuidan a sus clientes, cuidan a sus usuarios final, al que me está escuchando ahora a través de la radio y que tiene un computador con el que se conecta a su empresa. O algún servicio en la nube o algún servicio como cliente. Sabemos que ese es un terreno que está todavía infértil y poco cuidado. Y los atacantes lo saben. Y entonces Ahora, lo que está ocurriendo es que se roban los datos de los clientes y luego, utilizando credenciales lícitas, pero ilícitamente, acceden a los servidores. en ese trabajo científico y forense se determina el origen del hecho delictivo, o sea, quién es el responsable, porque, por ejemplo, cuando alguien ha sido, ahora en menor escala, de pronto a alguien pues le hackean una cuenta de red social y la utilizan para hacer algo que no es correcto, qué sé yo, o extraer información de los perfiles, de los seguidores y demás, pero a veces cuesta a la autoridad, y ahí viene la parte de legislación que usted mencionaba. A veces no se cuenta o con los recursos o con la expertise para poder ir detrás. ¿Qué tan importante es y cuánto se logra determinar el origen de ese acto delincuencial? Bueno, hay un adagio en análisis forense que dice que uno se entera del 80% de lo que pasa, Ricardo, pero solo el 20% del tiempo. Es Wow. decir, hay una altísima probabilidad de que uno durante un proceso de análisis forense no pueda responder todas las preguntas. Normalmente puede responder un grupo significativo de ellos, pero recuerda, los atacantes, así como en el mundo físico, los atacantes utilizan formas digitales, en este caso que se llaman técnicas antiforenses, para esconder su identidad, para esconder su localización. Entonces muchas veces uno encuentra, por ejemplo, el ataque vino de una máquina, pero realmente cuando escarba un poquito se da cuenta que esa máquina es una máquina que fue víctima hace mucho tiempo. Y realmente ahí no está el atacante. Lo que sí ha ocurrido es que, y esto no es completamente pesimista, y enseguida regreso a la reflexión. No es completamente pesimista. Hay cosas que uno siempre va a tener cierta incertidumbre. Nos sucede constantemente y eso además, yo siempre digo que ahí es donde uno ve la honestidad y el profesionalismo de un forense, cuando es capaz de decir, no tengo evidencia real que me lleve a decir que el atacante estuvo aquí o fue así, o incluso entró de esta forma. Uno empieza a tener aproximaciones y la experiencia obviamente le da, y así como los atacantes tienen métodos y herramientas, pues nosotros también tenemos métodos y herramientas. Pero uno no puede garantizar. En seguridad hay una palabra que yo siempre le digo a mis estudiantes de maestría o doctorado, el que diga garantizar no es forense o no hace seguridad. Nunca podemos garantizar. Así como un miembro de la ley no puede garantizar que va a resolver todos los casos. Es exactamente el mismo modus operandi. Y como te decía, el otro tema es que nos estamos enfrentando, si quizás alguno de nuestros oyentes que está con nosotros en este momento y que vuelvo a saludar, está pensando cuando piensa en un atacante, piensa en esa figura que nos ha vendido el cine y los medios de comunicación, del señor que vive en el sótano de su casa, posiblemente con algunas dificultades de interacción social, súper inteligente, con 100 computadores, que ha estudiado por su cuenta. Esa no es la realidad de hoy. La realidad de hoy, Ricardo, es que nos estamos enfrentando a grupos organizados, graduados de las mejores universidades del mundo, pero con patrocinio de muchos estados fallidos,
Entonces, y ahora piense el que nos está escuchando o el que es responsable del sistema de su empresa o el que es el CTO de la empresa o el CEO de la empresa. Usted le está pidiendo a alguien con un nivel de que ha tenido un nivel de esfuerzo y de formación que se enfrente a un grupo entero de atacantes patrocinados y muy bien entrenados. Y además que cooperan entre ellos. Haciendo una analogía con el siglo XVII, hemos pasado de tener piratas, filibusteros que robaban por su cuenta, a tener corsarios, filibusteros que robaban en nombre del rey de Inglaterra. Bueno, ahora tenemos exactamente lo mismo. Ahora no ocurre en nombre de Inglaterra. Y por eso hay una escuela rusa, una escuela china, una escuela brasileña en Latinoamérica. Pero no hay duda que hay una escuela de Corea, de no Corea, pero hay patrocinio del Estado. Así que en realidad hoy no nos estamos enfrentando a piratas cibernéticos, sino a corsarios organizados. Y por lo tanto significa que la respuesta que tenemos que dar es completamente diferente a la que ocurría hace 5 años atrás. Sumamente interesante y es otro aspecto u otro ángulo de ver el tema de ciberseguridad. Y sé que estuvo recientemente, no sé si todavía está en nuestro país o estuvo recientemente porque ya está establecida la carrera de ciberseguridad en Panamá y eso es interesante a través de la UMESID, entiendo, y ese avance es importante en un mercado como el panameño que recientemente hemos caminado hacia incorporarnos todos, porque si bien ya existía mucho del comercio electrónico y otras actividades, pues estaban un poquito rezagados y la pandemia como que nos trajo a ese terreno. ¿Cómo se evalúa la realidad en Panamá de la actividad y por supuesto del reforzamiento en materia de seguridad? Mira, Panamá yo creo que es el país que más visito fuera de donde vivo y me enorgullece mucho y me alegra cada vez que llego. Es cierto que durante mucho tiempo ha habido efectivamente algunos esfuerzos por entrenamiento de seguridad y ha habido algunas empresas que hacen ciberseguridad con más o menos éxito. Sobre lo que me mencionas, pues efectivamente hemos lanzado una maestría en seguridad que ya está en ciberseguridad, que ya está en su primera corte, que tiene algunos elementos diferenciadores con respecto a la otra. El primero y quizás más importante es entender que la ciberseguridad, y así fue como comenzó nuestra entrevista, es un proceso absolutamente multilateral. Así que estos estudiantes no solo van a tener entrenamiento técnico, sino también van a tener entrenamiento en legislación, en normativa, en criminología, es decir, en la ciencia del comportamiento criminal del ciberdelincuente. Ese es un primer elemento diferenciador. El segundo es efectivamente la calidad de los profesores. Estamos trayendo profesores de primerísimo nivel, todos con formación académica importante, pero también con experiencia en la industria. Porque la formación académica, tú mencionabas al principio, por ejemplo, un doctorado en criminología, en criptografía. La formación académica es sumamente importante, es primordial. Pero este es un mercado que se está moviendo a tal velocidad que si uno no está en la industria, en la batalla, como dice un amigo, día a día, necesariamente se desactualiza. Pero además el estudiante que estamos creando es un estudiante que pues, es posible que un % vaya a hacer investigación, pero la mayoría va a resolver problemas en la calle. Entonces no podemos vivir aislados explicando solamente teoría. Hay que ir a los estudiantes y enfrentarlos a casos y explicarles la teoría a partir de estudios de casos. A tal empresa le hicieron este daño. Vamos a investigar cómo fue que ocurrió. Bien, entonces eso es un elemento diferenciador. Claro. Estamos a punto de lanzar la segunda corte. Como te dije, ya la primera corte está funcionando. Estamos muy contentos con los resultados. Y bueno, como tú dices, mi visita del fin de semana, que fue una visita absolutamente express a Panamá, fue para reunirme con los estudiantes del posgrado y hicimos cosas súper interesantes. Entre ellas, utilizar herramientas, no en las versiones
trial o en las versiones académicas. Las herramientas que de verdad hoy está utilizando la industria, por ejemplo, panameña, algunos bancos, obviamente no puedo mencionar nombres, algunas industrias críticas, esas son las mismas herramientas que está utilizando el estudiante de posgrado. Sumamente interesante, y vamos a estar atentos al desarrollo de esa parte académica también en el país y la implementación, obviamente, de lo aprendido. Doctor Mayol, gracias por acompañarnos esta interesante conversación que definitivamente será oportuna tocarla más adelante y hablar de otros aspectos en materia de ciberseguridad. Gracias Excelente a ustedes. Día. Y quería, antes de irnos, y discúlpame, para conectar con algo que estaba oyendo en tu excelente programa previamente. Este es un mercado que está dominado por los hombres, pero donde hay un espacio enorme para las mujeres. Hay en este momento eventos de seguridad que se dedican, y donde ya hay panameñas participando, que se dedican a formar, a entrenar y a darle oportunidades a mujeres profesionales que se quieren meter en esta área. Entonces, si usted es mujer y nos escucha, aquí tiene otro espacio. Bienvenida. Necesitamos efectivamente que no todos seamos hombres ni todos seamos mujeres, sino que lo que defina la calidad de la formación esté asociada efectivamente a su esfuerzo y a sus resultados. Así que recuerde, si usted es mujer y no sabe por dónde empezar, contáctenos, que hay mecanismos para efectivamente facilitar el acceso a mujeres a la informática de ciberseguridad. Y de verdad me despido con un gran abrazo para todos. Y muchísimas gracias por su tiempo. Esa invitación, esa última invitación ha sido oportuna, es oportuna y seguro será de provecho para la mujer panameña. Muchísimas gracias al doctor Reinaldo Mayol, doctor en Ingeniería, Criptografía y director de Ciberseguridad de Velasco Calle de Alemán, socio además y miembro de la Cripto Red. Vamos a avanzar siendo las 8:22 de la mañana.